de Villa Elisa no colaboran con la limpieza de sus viviendas según las autoridades del CENEPA. Explican que eso está convirtiendo en la ciudad en una de las más afectadas por el virus de la chikungunya. La situación en Villa Elisa es desesperante, según afirmó el titular de CENEPA, Silvio Ortega, ya que el 70% de las viviendas poseen focos de infestación larvaria, principalmente debido a los vecinos renuentes a que se revisen sus domicilios, como así también a casas abandonadas. Nada más a unas cuadras de una de las principales plazas de Villa Elisa se encuentra este mini vertedero, donde pueden apreciarse una gran cantidad de cubiertas y materiales residuales, los cuales son un foco de infestación para mosquitos transmisores del dengue y el chikungunya. La mayoría de estos materiales, según denunciaron los vecinos, provienen directamente desde la municipalidad de Villa Elisa. Estamos viendo día a día esto, pero cada vez nos asusta más la cantidad de criaderos que encontramos. Y esto para ilustrar un poco lo que vimos lo que estamos viendo en terreno, en el día a día, prácticamente 43% de las casas tienen criaderos de mosquitos. A eso hay que agregarle por lo menos un de 15% de casas cerradas y por lo menos un 13% de casas que son renuentes. Renuentes son las casas que no permiten que el personal de CENEPA entre a verificar. Haciendo una sumatoria así gruesa, tenemos casi un 70% de casas con criaderos en los barrios. Villa Elisa es siempre una de las zonas más complicadas cuando existen epidemias de dengue y ahora también en casos de chikungunya. Más de 10 personas han dado positivo a esta enfermedad en el barrio 29 de septiembre de dicha ciudad. Lo que vemos realmente requiere de una acción más enérgica en lo que hace en primer lugar al apoyo que necesitamos de los municipios para la recolección de las basuras, de los desechos, de los criaderos, la intervención de los baldíos, porque tenemos en Villa Elisa, por ejemplo, grandes baldíos con miles de criaderos, y eso por más de esfuerzo que haga el CENEPA o los voluntarios, los que están haciendo rastrillaje, es muy difícil porque la dimensión del trabajo es muy grande. El CENEPA trabaja de forma continuada en Villa Elisa desde el lunes. No obstante, aún no han limpiado este vertedero, que es el principal foco de infestación de la ciudad. Aún así, los vecinos afirmaron que ya se han visto algunos resultados. El titular de CENEPA afirmó que a partir de la semana que viene se incrementará la cantidad de personal, con las fuerzas militares y voluntarios quienes estarán apoyando los trabajos de eliminación de criaderos. Mauricio Durán, Red Guaraní.